Los derechos humanos. Los derechos humanos se dividen en varias secciones. La primera es el derecho de las niñas, niños y adolescentes. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes rigen a los niños y niñas menores de 12 años, mientras que a los adolescentes rige entre 12 a 18 años de edad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, tienen derecho a la supervivencia y al desarrollo del derecho a la prioridad y a la identidad. Tienen derecho a vivir en familia, tienen derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y libre de la integridad de otras personas. Tienen derecho a la protección de la salud y de la seguridad social. Tienen derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad al entorno social. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, tienen derecho al descanso y al esparcimiento, tienen derecho a la libertad de convicciones, éticas, pensamientos, religión y cultura, tienen derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, tienen derecho a una participación, tienen derecho de asociación y de reunión, tienen derecho a la intimidad, tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al acceso de las tecnologías de la información y comunicación, ya sea de Internet y de otros medios. El segundo derecho fundamental, derecho de los humanos a personas con discapacidad. Todos los seres humanos tienen derecho, pero ¿cuáles son los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad? Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la persona con distintas capacidades, como son las personas con discapacidad. Eso también disfrutan de ciertos derechos, pero específicamente tienen unos derechos ligados a su estatus y a su forma de ser. Los derechos humanos para los discapacitados en cuestión son los derechos invisibles, interdependientes e interrelacionados, el derecho a la no discusión y a la no exclusión, ni a la restricción basada en su condición de discapacidad, en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. El derecho a la igualdad de oportunidades. Tienen el derecho a una completa igualdad de protección ante el derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento público, médico, psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación social médica y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de sus capacidades. Tienen derecho a la autoconfianza, a la medicina social, tienen el derecho a trabajar de acuerdo a sus capacidades y recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida de acuerdo a los derechos de ser tratados con dignidad y con respeto. Número 3. El derecho de los géneros humanos. Ha sido ciertamente un camino largo y arduo que la historia de la humanidad ha tenido que labrarse a lo largo de muchos siglos para poder llegar a la formulación de unos derechos que desprenden mismamente de la prioridad de la condición humana, para todos los seres humanos, aun cuando tal confirman lamentablemente muchos los informes de los organismos humanitarios que en la actualidad se ha hecho realidad la aplicación de ciertos derechos a los mínimos géneros, ¿no? Los seres humanos en una concepción mínima de los derechos humanos interdependientes y organizados, su condición particular, a todos los sujetos que viven en nuestro planeta, quienes forman
de manera flagrante y sistemática se ven constantemente privados de sus derechos de poder desarrollarse libremente como personas en todos los rincones de nuestro mundo son indudablemente las mujeres. Las mujeres son un colectivo que toda la sociedad particularmente constituye de forma neutral con el mínimo del 50% de población. A las féminas se les ha negado moverse libremente en la sociedad, se les ha ocasionado y se les obliga a vestirse de forma que muchas veces no gustan ellas mismas, ¿no? En distintas sociedades no tienen ni voz ni voto, no pueden muchas veces ni siquiera ganarse su propio sustento, se les obliga a casarse, a someterse a la voluntad de una familia y quizás de un marido que las maltrata. Se las mantiene en la pobreza y de dependencia absoluta, se les niega a recibir una educación mínima, lo cual les impide ejercer y vivir en la pobreza. Se les niega una educación superior también, se les impide ejercer su profesión, se las viola, se las maltrata impunemente en cualquier conflicto, sin recibir una educación mínima. En los actos bélicos, muchas mujeres son sexualmente abusadas y esto va en contra de los derechos de los géneros. Cuarto, derecho de los pueblos originarios y afrodescendientes. La aprobación hace más de 2 décadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, tribales y afroamericanos o afrodescendientes. En la reforma de 1994 incorporó tratados internacionales y normativas regulatorias tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y normativas nacionales previstas en nuestra Constitución mediante la cual se efectiviza el reconocimiento de la presencia de los pueblos que construyeron en el camino toda nuestra historia. La constitución y la construcción de políticas públicas vinculadas a estos pueblos, los cuales previenen de la separación histórica de estos, fueron sometidos desde una época de conquista de América hasta el presente, los condena con actos de la discriminación, exclusión e invisibilización de los mismos, y en su carácter descendientes de los originarios en nuestra provincia existen muchos y muchas comunidades, pero el objetivo sería promover los derechos de todos los pueblos originarios que pueden estar presentes en la ciudad y en todo el mundo. Evitar la vulneración de sus derechos y denunciarlas en sentido, se exige la aplicación del marco normativo internacional de protección en pos de una supervivencia y una conveniencia tolerante de la diferenciación y reconocimiento que vivimos interculturalmente. Muchas personas son afectadas porque quieren tratar de estudiar pero no se les permite. El Estado recuerda que los pueblos originarios tienen derechos de, entre muchas cosas, a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan al tener instituciones políticas, sociales propias, elegir sus propias relativos modos de vida y bienestar. Número 5. Derechos humanos y diversificación sexual. La diversificación sexual de género y políticas de derecho identificarios creen firmemente que todo el mundo tiene derecho a sacar provecho a su potencial y a tener la oportunidad de vivir libres de la pobreza en un mundo más seguro y más igualitario. La identidad sexual y de género es una parte central en el mundo más seguro y más igualitario en la identidad sexual. Provienen el bienestar y la satisfacción. Sin embargo, cuando la diversificación sexual y de género se vuelve invisible o se convierte en la base para la discriminación, se infringe el derecho a decidir sobre cada persona llevar su cuerpo como a bien tenga. Diferentes identidades y establecer relaciones íntimas consideradas como a nuestra discreción o a discreción de la persona que está activamente sexual. Muchas personas piensan que por el hecho de tener diferentes pensamientos sobre la sexualidad son acertados y no es así.
Al establecer más oportunidades, a la falta de acceso de los servicios básicos, la pobreza también tiene un influyente en estas decisiones. Está profundamente arraigada la desigualdad y puede esparcirse mediante el abuso del poder, la violación humana, la opresión y la discriminación. La sexualidad puede contribuir a alguna de estas formas que las personas experimentan la pobreza y en muchos casos pueden hacerla más extrema por medio de sus estatus con derechos legales y su acceso a los recursos dentro de la sociedad. Los aspectos relacionados con la sexualidad son muy amplios y cada uno decide por dónde vivir y por dónde ir. Pero las sociedades muchas veces las cierran o las mantienen excluidas. Como les decía, la sexualidad tiene muchos ámbitos muy amplios, una diversificación muy amplia de elementos. Al saber la orientación sexual reproductiva, los derechos asociados al placer.